Gracias. Bueno, es la segunda vez que bajo en medio. Es que estaban haciéndonos una entrevista en la televisión y lo que han sido 5 minutos, pues parece que ha sido un cuarto de hora. Así que disculpad que ha sido algo que no me lo esperaba. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por estar aquí. Muchísimas gracias a la organización María. He tenido la suerte de escuchar hasta casi al final a Mario, luego escucharemos a Paco, también a Chema, así que bueno, en fin, que es un lujazo estar con todos vosotros. Y vamos a hablar además de algo, yo creo que crucial a la hora de buscar empleo, que es la fuerza de la determinación, una fuerza que es innata, que nace en todos nosotros y que vamos a ver cómo se despierta. La verdad es que con Mario hemos visto esa luz que nace de dentro y siempre, bueno, yo cuando estoy con Mario la verdad es que es una gozada escucharle porque de alguna manera es como que encaja lo que él ha estado contando con lo que yo voy a contar a continuación a pesar de que no hubiéramos hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, para ello, si os parece, me gustaría empezar con un pequeño ejercicio. Vamos a hacer algo dinámico, si os parece. Además, para estos minutos que tenemos por delante, yo os invito a que os pongáis de pie, si os parece. Venga, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Ok, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, si os parece, nos vamos a poner con el compañero de al lado, no con el que has venido preferiblemente, sino con alguien que no conozcas, esto es importante, alguien que no conozcas, momento para conocer gente, puede ser el de atrás, no pasa nada, o el de adelante, pero nos vamos a mover un poquito en ese sentido, bueno, a ver, dentro de nuestra zona, ¿no? Que no podemos movernos mucho, pero bueno, venga, muy bien, perfecto. Lo que os voy a pedir, si sois tan amables, es, lo primero, que le digáis tu nombre, cuál es tu nombre, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Segundo, que le cuentes alguna afición, ¿de acuerdo? Algo que te guste a ti hacer. Alguna afición preferiblemente confesable, pero como queráis, porque eso es jueves. Así que, venga, es muy rápido, es muy sencillo, uno se presenta y luego se presenta el otro. Adelante. ¿La música? No, da igual, sí, sí. Ok, era algo rápido, ¿no? Perfecto. Muy bien. A ver, segunda parte del juego. Segunda parte del juego. Venga, segunda parte del juego. La segunda parte del juego es, vamos a repetir con el mismo compañero o compañera, le vas a decir de nuevo el nombre, pues si se lo hubiera olvidado en estos segundos, pero bueno, y le vas a compartir además otra afición, porque seguro que todos tenemos varias aficiones, pero lo importante es que se lo vas a hacer de una manera distinta. ¿Y esta cuál es? Le vas a dar la mano. No pasa nada, no os preocupéis, no ocurre nada, simplemente das la mano bien dada, no una mano, pero bien dada, ¿de acuerdo? Sin romper huesos, claro, bien dada, pero tranquilamente, ¿de acuerdo? Y le vas a repetir esta información, solo dando la mano. No os preocupéis, que no pasa nada. Venga, adelante. ¿No sale la música? ¿No sale la música? ¿Está la música puesta? Es que es por encima. Bueno, da igual. Ok. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, señores. Nos sentamos. El juego ha terminado. A la hora de buscar trabajo es importante conocer gente. Así que, mira, oye, nunca se sabe si de aquí, de este maratón, pueden surgir nuevas oportunidades. Bueno, muy bien, señores. A ver, ¿cuál ha sido más fácil, la primera o la segunda vez? La segunda. Normalmente suele ser la segunda. ¿Por qué es la segunda? Primero, porque ya lo hemos hecho una vez, ¿no? Entonces la segunda es siempre más fácil. Y segundo, ¿por qué? ¿Qué ocurre cuando alguien da la mano? ¿Qué ocurre cuando alguien da la mano? A ver, cuando alguien da la mano, ¿qué sucede? Estamos generando, ya sabéis que todo esto de la neurociencia está demostrando cosas apasionantes y una de ellas es que cuando nosotros damos la mano a alguien que nos apetece, eso es importante, se genera un neurotransmisor en nuestro cerebro que se llama la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor muy peculiar y es el que, bueno, cuando estamos en un entorno a gusto, disfrutando, estamos generando oxitocina. Cuando estamos comiendo, estamos generando oxitocina. Se supone que cuando das a luz te dan oxitocina para que duela menos, falso, ya lo sabéis, que acabo de tener un hijo, o sea que falso, doy fe, nada. Y lo interesante es, como decía, cuando comes oxitocina, algo que te gusta, o chocolate, oxitocina, masajes, oxitocina, y cuando todo lo demás, oxitocina. Pues bien,
La oxitocina es el neurotransmisor que está relacionado con el placer. Y es curioso porque cuando analizamos qué es la felicidad, vemos que son en el fondo momentos, no tanto de placer, pero sí de serenidad, de estar bien con nosotros mismos. Pues bien, la neurociencia está demostrando que toda persona puede ser arquitecto de su propio cerebro. Podemos influir nosotros, es decir, podemos influir en nuestros estados emocionales, podemos influir en nuestra forma de pensar, y eso es una de las claves importantes. Tenemos un cerebro completamente plástico que podemos ir adaptándolo. A pesar de estar en momentos de desierto, a pesar de estar en momentos de mucha frustración, lo que tenemos es una capacidad innata de salir adelante. Pero para que eso ocurra, hace falta algo. Y ese algo es la determinación de que suceda. Es decir, antes de variar nuestro estado de ánimo, necesitamos la determinación de querer hacerlo. Y eso es de lo que vamos a hablar. La determinación, en el fondo, es la energía y la fuerza con la que nosotros podemos cambiar nuestra manera de ver la realidad. Es decir, a pesar de cómo nos estén ocurriendo en nuestra vida las cosas, sí que podemos ver que tenemos la capacidad de cambiar nuestros estados de ánimo. Y para eso es la determinación. Por lo tanto, vamos a hablar o vamos a intentar responder a tres grandes preguntas. La primera, ¿qué es esto de la determinación? ¿Me pasa a mí? ¿Nos pasa a todos? ¿A quién le ocurre? Dos, ¿qué es lo que me frena a mí mi determinación? Y tercero, ¿cuáles son las claves con las que yo puedo activar precisamente esta fuerza que todos tenemos? ¿De acuerdo? ¿Os apetece? Momento de pasión. Sí. Venga, con algo más de energía, ¿os apetece? Vale, bien, porque yo venía corriendo por aquí, casi me mato. Así que, venga, fantástico. Venga, vamos a ver entonces qué es esto de la determinación. ¿Y qué es esto de la determinación? Y me gustaría comenzar con una frase. Mirad, la determinación es el mayor compromiso contigo mismo o contigo misma. Es decir, la determinación es cuando yo voy a hacer esto y lo hago. Y me pongo el mundo por montera y yo voy a encontrar ese trabajo y yo voy a encontrar esa situación o voy a encontrarme yo bien conmigo mismo a pesar de todo lo que está cayendo, yo voy a encontrar esa serenidad. Esa es la determinación, que no te para nada y es un compromiso muy profundo porque no es una decisión, es algo más profundo. Es, como decimos, un compromiso contigo mismo, con tu energía, con tu fuerza. Para ello, ejemplo maravilloso, esta mujer. Yo le contaba antes a Chema que hemos hablado antes de ella. ¿La conocemos? Es muy poco conocida, pero se puede entender a qué se dedica, ¿verdad? La parte profesional, personal se conoce. Bueno, esta mujer es una monja católica, está en Estados Unidos y se llama Bader, la Madonna Bader, la hermana Bader. Bueno, pues Madonna Bader, a la edad de 48 años de edad, bueno, pues estuvo con un sacerdote, estaba ahí de conversación. Y entonces el sacerdote le dijo, mira, para alinear el espíritu, lo más interesante para dar lo mejor de ti misma, le dijo, es alinear la mente con el cuerpo y con el espíritu. Y le dijo, ¿y qué es interesante? Dice, que hagas un poquito de deporte. Esta mujer tenía bastante sobrepeso, odiaba el deporte, tenía 48 años de edad, pero le pareció un argumento de fuerza aquello de alinear el espíritu, la mente y el cuerpo y ponerse a correr. Y dijo, bueno, pues me voy a poner a correr un ratito. Se hizo con unas zapatillas de segunda mano y se puso a correr. Corrió 10 minutos, según ella, el purgatorio, pero lo hizo. Corrió sus 10 minutos, fenomenal, y dijo ella, que esta es la clave de la determinación, dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora, todos los días voy a aumentar un 10% más de tiempo, un 10% más, 10% más, así, poco a poco, con 52 años, corre su primera maratón. No está mal. Pero como le parece un poquillo, dice, voy a darle un poquito más de emoción a la cosa, corrió, al final, al cabo de 2 años más, corrió su primer Ironman. ¿Conocéis lo que es el Ironman? Una maratón, ¿verdad? 2,8 kilómetros nadando y 180 kilómetros en bici. Todo esto en un intervalo de las 15 horas. Bueno, pues todo esto es un Ironman y esta mujer lo corrió y lo consiguió. Bueno, pero no solo eso. Ahora mismo esta mujer en cuestión es la persona más longeva de la historia de la humanidad que ha conseguido un Ironman a la edad de 82 años de edad. Y aquí tenemos a nuestra Madonna Bader. 82 años de edad, su Ironman hace 3 años en Hawái, tiene sobre sus espaldas más de 340 triatlones y más de 34 Ironmans. Bueno, todavía le queda trecho para llegar a lo que ha hecho Chema,
Pero oye, lo interesante es que empezó con 48 años de edad. Entonces, ¿qué significa esto de la determinación? Primero, la determinación no contempla edades, porque la determinación es para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos tener esa energía que podamos despertar. Para que la determinación se despierte, por lo tanto, como le pasó a Madonna Bader, es importante que se den dos elementos esenciales. ¿Cuáles son los dos elementos que necesitamos despertar para que podamos conseguir ese sueño, ese objetivo, lo que nosotros estamos buscando? Primero, conectar con el deseo genuino, ese deseo que antes hablaba Mario, que es el que nos conecta con esa luz interior. Conectar con el deseo, con lo que a ti te hace vibrar. De acuerdo a algo muy profundo, una lectura muy profunda. Y segundo, la convicción. La convicción, que es la persistencia, que es la tenacidad. ¿De acuerdo? Cuando se une el deseo genuino, lo unimos con la convicción, con la aplicación, con la puesta en práctica, con el aterrizaje de las cosas, conseguimos que nuestra determinación sea una fuerza imparable. Por lo tanto, el primer dato importante es el deseo. Deseo genuino es algo que es mucho más profundo. De este ejercicio que antes ha hecho Mario, cuando nos preguntaba qué era esto que tú deseabas cambiar, estaba apelando a esto que yo le llamo deseo genuino, que es lo que a ti te hace vibrar. Y el deseo de lo que a ti te hace vibrar no tiene por qué ser siempre discursos mentales. Es más, los discursos mentales es justo un enemigo muchas veces de ese deseo mucho más profundo y más genuino. Este caballero para mí representa la frase maravillosa de lo que es el deseo genuino. Este caballero es un escalador de señor Mallory, George Mallory, británico, que tuvo como objetivo escalar el Everest. Estamos hablando de 1924. Nadie había subido el Everest. Así que se fue a Estados Unidos a recaudar fondos, etcétera, pues para subir y conseguir subir al Everest. Entonces, allí los estadounidenses, que son tan prácticos a veces, le preguntaron al señor Mallory: oiga, señor Mallory, ¿por qué usted quiere subir al Everest? Y Mallory dijo una frase maravillosa: porque el Everest está ahí, que es una forma elegante de decir porque me da la gana y punto. Esto es el deseo, señores. ¿Por qué lo haces? Porque quieres. Porque quieres. Porque estamos viviendo en una sociedad donde lo importante es la mente y darle vueltas a la mente y el deseo en el fondo es algo mucho más íntimo, más privado si acaso, y es algo que tú quieres. ¿Tú quieres subir al Everest? Pues subes al Everest. Bueno, ya veremos, en caso de Mallory subió, no bajó, pero subió, se cree que subió. Pero lo importante es que es algo que no tiene por qué responder a razonamientos, es algo que es, mira, a mí me gusta siempre la cocina, pues quiero trabajar como cocinero, como cocinera. A mí lo que me gusta es estar con gente, pues puedo trabajar desde temas de coaching a temas de relaciones públicas, lo que tú desees, pero es algo que es una respuesta muy profunda que no entiende necesariamente de explicaciones racionales. Luego está la convicción. La convicción, ¿qué es la convicción? La convicción está referida a poner nosotros los objetivos y ponernos objetivos para lograrlo. Ejemplo maravilloso de convicción, este caballero. ¿Lo conocemos? Sí. A ver, pregunta, siempre me hace mucha curiosidad preguntar. ¿Cuántos de vosotros os gusta Stallone? Levantad la mano, por favor. Me encanta, no le gusta casi nadie. Muy poca gente, bueno. ¿Conocemos la historia de este caballero? Años 70. Los años 70 él quería ser una estrella de Hollywood. Bueno, tuvo un pequeño problema al nacer. Al nacer tuvo un problema en el parto su madre y entonces él tenía el músculo facial. Tenía un problema en el músculo facial y entonces hablaba rarito. Eso que en los doblajes es como habla raro, es que realmente habla raro, diferente, digamos, ¿no? Habla distinto. Bueno, él no es que fuera él en las webs dice que mide 1,77, mide 1,62, el community manager le ha hecho alguna ayudita, pero mide 1,62, que está bien, pero él quería ser héroe de Hollywood. Y claro, en aquel entonces, pues héroe, pues lo imaginaban de otra manera. Así que este caballero luchó y luchó por conseguir su sueño, que era ser estrella de Hollywood. Y evidentemente nadie le contrataba. Nadie le contrataba, tenía papeles de segunda en películas de matón o incluso pornos y evidentemente no era su sueño este. Bueno, entonces el hombre estaba un poco desesperado, llegó a vender todo lo que tenía, incluso el ajuar de boda de su mujer, cosa que le tuvo algún problemilla por el camino, pero él estaba obsesionado con ser y quería ser actor. Bueno, entonces un buen día vio en la televisión un combate de boxeo y se inspiró en un personaje que pasara todas esas penurias a la hora de conseguir trabajo
y que consiguiera al final ganar este campeonato del mundo, véase, a nivel mundial, ¿no? Y con esto escribió el guión de Rocky. Bueno, así que lo empezó a mandar a distintos estudios de televisión. Se lo mandó a varios, de televisión, de cine, etcétera, y nadie le aceptaba el famoso guión. Hasta que ya por fin un estudio le hizo gracia y dijo, pues mira, qué bien, me gusta, te vamos a pagar $30.000, pero el actor va a ser pues otra persona. Y él dijo, no, el actor soy yo. Esto está escrito para mí. Dice, a ver, está muy bien, pero son 30.000. Dice, no, esto soy yo y esto es mi objetivo. Total, que rompió la negociación y directamente pues siguió buscando. ¿Qué hizo este caballero? Mirar, fue modificando el guión. Conforme iba recibiendo feedbacks, comentarios, iba modificándolo, hasta que llegó a hacer hasta 1000 guiones y los iba mandando y mandando y mandando. Escribió más de 1000 cartas a todos los estudios de cine que podía encontrar. Hasta que este primer estudio, que volvió a ver todo lo que había estado haciendo este caballero, Stallone le volvió a llamar. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar más dinero, pero el actor tiene que ser Ryan O'Neal. ¿Sabéis quién es Ryan O'Neal? Este actor es un poquito más cursi y tal. No, y dijo él, no, soy yo. Bueno, ya estaban aburridos de él hasta que al final le dijeron, bueno, pues venga, vamos a seguir negociando a ver si podemos llegar a un acuerdo. La situación económica de este caballero era tan mala que llegó incluso no solo a vender el ajuar, sino a vender su perro. Su perro, que lo puso en venta por $100, no se lo compró nadie, lo puso en 25, lo compró y cogió $25. Bueno, en definitiva, famoso estudio le dice, oiga, señor Stallone, venga, aceptamos, usted es el actor y le pagamos $15.000. Ya está, y nos olvidamos que pagamos $15.000 y fin del problema. Y dice él, venga, vale, pues perfecto, cojo yo esta oferta. ¿Y qué hizo lo primero que hizo este caballero con sus $15.000? ¿Qué hizo? ¿Qué creéis que hizo? Ir a buscar al perro, claro, ir a buscar al perro. Así que nada, fue a negociar con el dueño del perro, no, el dueño estaba enamorado del perro, se lo compraba, hasta que claro, ya casi, pues prácticamente con casi $10.000 le dijo, venga, te debo el perro. Así que el hombre se gastó sus primeros $10.000 en su perro. Esto es lo que hizo Stallone. Se rodó la película, un mes duró de grabación y al final, pues, ¿cuál fue el beneficio? Se invirtió 1 millón, se ganó en el primer año 177 millones y Stallone fue nominado a 2 Oscars. ¿A cuál? A Mejor Guión y a Mejor Actor. ¿Esto es convicción o no es convicción? 1000 cartas. 1000 cartas. La convicción es la perseverancia, lo que antes hablaba Chema, la perseverancia. Es luchar, pero luchar no significa darnos golpes contra un muro todo el día, es saber encontrar la puerta que abre nuestro camino para atravesarlo. Por lo tanto, la convicción cuando se une con el deseo, somos imparables, esa es la energía de la determinación. ¿Qué ocurre con la determinación? Que es curioso, porque los niños pequeños, cuando estamos con niños pequeños, vemos que lo que quieren lo hacen. Y es así, es esa fuerza muy sencilla. ¿Y qué ocurre? Que la educación, nuestros miedos, todo eso, lo que nos hacen es que nos van frenando, nos frenan profundamente la determinación. Son nuestros miedos, son nuestras inseguridades los que van poniendo de alguna manera montañas de inseguridad o montañas de dudas a esta determinación y es capaz de anestesiarla. Por lo tanto, la fuerza de la determinación tiene energías en contra que son precisamente los miedos, las lealtades ocultas. Y eso es lo que reduce nuestra fuerza y nuestra capacidad de seguir adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para poder seguir adelante con la determinación? Quitar la energía que nos frena, que lo lleva en sentido contrario, que nos lastra todo ese potencial o esa luz maravillosa que antes decía Mario, que todos tenemos dentro. ¿Y qué nos lastra, por ejemplo? El mundo de los deberías. El mundo de los debería, yo debería ser, yo debería hacer, yo debería, el debería. El estar continuamente en el debería es lo que nos hace daño. Mirad, es curioso, estos chavales son jugadores de fútbol. En Inglaterra se hizo un estudio con chavales de fútbol que son jugadores que tienen como objetivo llegar a la élite, ¿no? Son jugadores pues muy bien considerados en los equipos de mayor prestigio de Inglaterra. Pues bien, en la Universidad de Leeds hicieron un estudio con estos caballeros, a estos chavales, y les preguntaron a cuántos de ellos estaban contentos con su trabajo, les gustaba el fútbol. ¿Sabéis qué porcentaje de ellos reconocían que no les gustaba el fútbol? Más del 25%. Y el 1% decían que estaban quemados con el fútbol. Estamos hablando de chavales de 15 años y la pregunta era, oye, ¿y estáis dispuestos a dejar el fútbol? ¿Y qué decían ellos? No.
¿Y sabéis por qué no? Por sus padres. Es decir, el mundo de los deberías, yo debería hacer, yo debería conseguir, aunque sean inconscientes, tienen muchísimo peso en nosotros. Y eso es algo que frena nuestra determinación. Esa luz profunda de la que hablaba Mario, o ese deseo genuino que decíamos antes, responde a lo que es la libertad de ser nosotros. Cuando uno pierde un trabajo, y yo lo digo que a mí también, yo también perdí hace años un trabajo, cuando uno pierde un trabajo, realmente entra en un proceso muy destructivo, porque empiezas a pensar que no vales, porque empiezas a pensar que, fíjate, otros lo tienen, que por qué soy yo, etcétera, etcétera. Entras en unos discursos que son muy nocivos y no nos damos cuenta muchas veces que perder un trabajo al final, muchas veces, es tener la capacidad de reinventarnos, de quitarnos las etiquetas que nos han tenido que hacer. Yo he hecho muchas veces trabajos que no me gustaban hacer y lo hacía ¿por qué? Pues muchas veces por contentar a ese padre, a esa madre, que ellos pobrecicos no me decían nada, pero eso es una cosa que te dices a ti misma, que ese es el gran problema. Por eso no es de extrañar que este caballero Agassi, conocemos a Agassi, ¿verdad? Agassi, jugador de tenis, ganó 30 millones de dólares, casi nada, en toda su carrera profesional. Este caballero, en una entrevista que le hicieron y en un libro que posteriormente escribió, le preguntaron, señor Agassi, ¿cuál es el mejor momento de su vida? Claro, este hombre había estado con las personas, todo tipo de lujo y éxito, ¿no? Y dijo Agassi, a mí lo que más me gustó fue cuando colgué la raqueta. Dice, pero Agassi, esto es un genio de la raqueta. Dice, ¿por qué? Dice, porque lo hacía por mi padre. Es decir, mirar, la felicidad no está necesariamente en cuestiones que son muy mentales, cuando yo tenga este coche, cuando yo tenga este trabajo, cuando yo consiga lo que sea. No, la felicidad es cuando estás conectado con el deseo, con lo que a ti te hace vibrar de fondo, que puede gustarle a los de fuera, puede no gustarle, pero tienes de alguna manera que hermanarte, que acariciar, que abrazar esa parte profunda de ti. Porque hasta que no hagamos eso, vamos a seguir viviendo una trampa por ahí. Y sobre todo si hemos además perdido el trabajo y piensas que es que no vales y todos estos discursos nocivos, terribles que nos decimos, cuando cambiamos el punto de vista y decimos, mira, tengo la suerte maravillosa de empezar, de volver a construir, de recuperarme a mí mismo, a mí misma y empezar a reinventarme. Cuando uno cambia esa mirada es cuando empiezan a ocurrir muchas oportunidades en tu entorno, que a lo mejor no van disfrazadas de faena, van disfrazadas de otros trajes, pero son maravillosas oportunidades. Pero para eso es necesario quitarnos esas etiquetas de lo que deberíamos nosotros hacer y no somos capaces, porque ¿sabéis qué? Todos somos frágiles, todos somos tremendamente vulnerables y al mismo tiempo tremendamente grandes. Pero si nos quedamos siempre en la etiqueta, dejamos de ser nosotros y desde ahí no hay luz, desde ahí no hay fuerza. Y por esto es el mundo de los deberías, pero hay otro elemento que también nos lastra la determinación, nos lastra la libertad de ser nosotros, que es el mundo del miedo. El mundo del miedo, del cual nuestro querido amigo Mario, que yo siempre aprendo tanto de él, habla maravillosamente también en sus libros, el miedo. El miedo es la emoción más nociva, la más nociva, necesaria. Hay un miedo sano, la prudencia está espectacular, pero luego hay un miedo que nos hace mucho daño, que es el miedo tóxico. Es el miedo al miedo que paraliza ese talento, ese miedo que se va alimentando poco a poco. Y un estrés continuado también es un miedo tóxico. Pues bien, lo que es interesante, y de alguna manera antes lo ha mencionado Mario, cuando nosotros tenemos ilusión se proyecta a fuerza, pero cuando tenemos miedo, lo que hacemos es que este neocortes, la corteza cerebral, se paraliza. Porque en el fondo, Bob Marley, Universidad de California, ya por los 70, hablaba que el cerebro, en el fondo, son 3 sistemas cerebrales. Es una metáfora que nos sirve para entender. Los más instintos básicos están en el reptiliano, el seguro es el sistema límbico, donde está la glándula fundamental, la amígdala, donde se procesan emociones básicas, y tercer cerebro, donde está la corteza cerebral, aquello que nos hace reflexionar y pensar, y bueno, lo que nos diferencia a los humanos del resto de los animales del planeta. Pues bien, cuando hay mucho miedo, ¿qué le ocurre a la corteza? Que no piensas. ¿Por qué? Porque la amígdala se inflama, coge esa sangre que no le corresponde porque hay mucho miedo y te impide pensar con claridad. Porque cuando nosotros recibimos un estímulo de fuera, siempre primero sentimos y luego pensamos. Y si lo que vemos y lo que nos rodea es miedo, no vemos con claridad.
Por lo tanto, si tú te enfrentas a una entrevista de trabajo o te enfrentas al proceso de buscar empleo desde el miedo, desde fíjate qué desastre es todo, lo mal que me va, qué van a decir de mí, qué van a opinar mis hijos, todos estos discursos terribles que nos hacemos, estamos inflamando la maravillosa amígdala y nos va a enfrentar a sentarnos con el de al lado cuando tengamos a lo mejor una oportunidad de trabajo y le estaremos trasladando miedo, inseguridad, dudas, que no ilusión. Y si alguien contrata a una persona, no nos olvidemos, contrata habilidades, conocimientos, pero también contrata ilusión. Los empresarios también contratan ilusión. Y cuando uno está en un momento de esa erosión constante, ¿qué le ocurre? Que esa ilusión también se merma. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Luego veremos 7 claves, pero que es importante entender que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a gestionar nuestras frustraciones, porque si no eso se contagia, porque la amígdala de amígdala se contagia. ¿Queréis que hagamos un ejercicio para verlo? ¿Os apetece? Sí. ¿Ilusión? ¿Dónde está esto? Bien. Somos españoles, somos tímidos. En Estados Unidos no, todo muy bien, bien, pues ya está. Bueno, tienen otras cosas los americanos, no voy a entrar ahora. En fin. Bueno, venga, nos vamos a poner de pie y vamos a escoger el compañero de al lado, el que tengamos al lado. ¿Me pasas el agua, por favor? Está debajo de Mario. Venga, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. A ver, señores, os voy a pedir, si sois tan amables, que nos pongamos con el compañero de al lado e imaginemos que es viernes. Viernes por la noche, según la Universidad de Stanford, es el día preferido de la semana. Hicieron un estudio sesudo para llegar a esta conclusión. Hay que hacer estudios tontos para llegar a conclusiones obvias. Pues claro que es el mejor día de la semana, es viernes. Bueno, vas el viernes, vas a como decía, es noche, vas por la noche y te vas a un restaurante que te hace mucha ilusión porque es un restaurante que te encanta. Bueno, el caso es que llegas al restaurante famoso y en la puerta del restaurante te encuentras a aquel compañero o compañera del colegio, universidad, que hace años que no ves, pero es que te caía fatal. Fatal. Y está en la puerta, justo donde tú vas a entrar, te ha visto, os habéis visto y no puedes disimular. Entonces, por favor, os voy a pedir, si sois tan amables, que imitéis el saludo. ¿Cómo saludarías a esta persona que la tienes enfrente y no te hace nada de gracia? Por favor, adelante, imitemos el saludo. Luego te aviso, pero si no, no pasa nada. Ya está. A ver, te cae mal. Te cae mal. El otro día, en una zona de España, que no voy a decir dónde, lo resolvieron así. Ya está. Fin del saludo. Muy bien. A ver, que te cae mal. Hay que ponernos en el papel. Sobre todo los del fondo. Creo que han llegado a un mundo de contactos, de conocerse. Venga, vamos a ver, segunda parte del juego. Rebobinamos, nos vamos de nuevo al viernes por la noche, ¿verdad? Vas a ese sitio, bueno, que te gusta mucho, de restaurante, etcétera, y mira tú por dónde, en la puerta del restaurante te encuentras a aquel compañero, compañera del colegio, universidad, que hace años que no ves, pero es que era tu mejor amigo, te caía fenomenal, no estaba ni en redes, ni en Facebook, ni en LinkedIn, no había manera de encontrarlo y de repente lo ves en ese sitio y te hace una ilusión bárbara. Por favor, quiero que con ilusión saludéis a esta persona que te encanta. Adelante, por favor. Muy bien, perfecto. Muy bien, señores, nos sentamos, estupendo. Perfecto, muy bien. Muy bien, bueno, señores, os pregunto, ¿cómo estáis? ¿Mejor o peor de antes de levantaros? Mejor, ¿verdad? Bueno, a ver, pequeños trucos que podemos hacer. Mirad, la amígdala habla de amígdala, me permitís la metáfora. Si tú estás cabreado, el otro lo va a notar. Si tú tienes miedo, el otro lo va a notar. Y si no, acordaos de alguna vez que hayáis hecho un viaje en avión con alguien que tuviera miedo a vuestro lado. Aunque no te dijera nada, ¿lo sientes o no lo sientes? Por lo tanto, mirar, además de buscar empleo,
a la hora de buscar empleo, además de hacer un currículum maravilloso, de hacer formación, de todos los temas, toda la energía, hacer una red de contactos importantes, 2/3 partes de los empleos no se publicitan, son por contactos, por conocidos, por lo tanto, hay que trabajar todo esto, pero además de todo ello, trabajemos la emoción. La emoción. Yo lo escribí el otro día en el Laboratorio de la Felicidad, donde yo escribo en El País. Es importante, las frustraciones continuadas dejan sedimentos que afectan a nuestro estado de ánimo. Y cuando vas luego a una entrevista o conoces a alguien que te puede dar un trabajo, estás con esa cosa de dolor y eso se transmite. Por lo tanto, cambiémoslo porque la amígdala es capaz de transmitir y cuando uno está ilusionado se siente mejor y lo contagia, que es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Y todo esto tiene que ver con el cerebro y con nuestra amiga, la amígdala. ¿De acuerdo? Esa zona del cerebro que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Bueno, me estoy acordando una vez, ahora que lo digo, me estoy acordando un día, estaba en un comité de dirección, trabajando ahí con los directivos, no sé qué, de estas cosas, y me dice un señor, levanta la mano, Pilar. Digo, ¿qué? Me dice, después de escucharte he entendido por qué tengo problemas con las mujeres. Y ostras, digo, qué responsabilidad, claro, yo soy mujer. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque de pequeño me operaron de amígdalas. ¿Entendéis? Que no son estas, ¿no? Es esta, pero cada cual tiene sus propias películas, que está bien. Bueno, ¿entendéis? Por lo tanto, yo me podría extender, quiero dar sobre todo las claves de lo que nos ayuda. En definitiva, mirar, tenemos una fuerza que es innata, que es la ilusión, que está conectado con la ilusión, que es la determinación en el fondo, deseo y convicción, lo hemos hablado. Hay fuerzas que lo restan, el mundo del debería, hay el tema todo de los miedos, todo esto que hemos ido hablando. Hay muchas más cosas. Yo en el libro, y si realmente pudieras, lo explico, pero me quiero centrar en lo más esencial. Pues bien, todo esto podemos neutralizarlos y vamos a ver cómo. Y no nos olvidemos que tenemos un cerebro maravilloso para la supervivencia, pero muy torpe para la felicidad. Por lo tanto, no es de extrañar que sepamos las cosas y luego siempre caigamos en el mismo agujero. Así que bueno, por eso me gusta mucho la frase del amigo Freud, que dice, la prueba más clara de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. Porque no sabemos la teoría, nos la sabemos y otra vez aquí. Bueno, pues así somos personas, no somos perfectos, somos personas. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver entonces, en esta última parte, las 7 claves para poder conseguir despertar esta energía de la determinación, para buscar trabajo, o no solo para buscar trabajo, para sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Vamos a ver 7 claves. 7 claves. La primera de ellas. Identifica lo que te hace vibrar. Identifica lo que te hace vibrar. Mirad, el mundo del miedo en el que yo he trabajado mucho en la investigación sobre lo que nos pasa con el mundo del miedo no dejan de ser discursos mentales. No dejan de ser palabras que nos decimos, fíjate lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder, Todo eso son temas mentales. ¿Qué sucede? Cuando tenemos que identificar lo que nos hace vibrar, y maravilloso lo que ha hecho Mario, es recuperar aspectos que son mucho más básicos, que tienen que ver con el cuerpo. ¿Qué te pasa? Es parar de alguna manera la mente. Por eso esos momentos de lucidez ocurren no necesariamente cuando le estamos dando vueltas a la cabeza sobre las cosas, sino cuando estamos en un momento de paz, de tranquilidad, cuando vamos a pasear, por ejemplo, pues no sé, al monte o a la montaña o estamos en una zona de naturaleza, es cuando identificamos aquello que está ahí latente, pero que nuestra mente, que rumia, no nos permite ver. Por lo tanto, identificar lo que te hace vibrar es escucharte un poquito a ti mismo o a ti misma en esos instantes. La meditación, el mindfulness, el estar con personas que te inspiran, todo ello te puede hacer conectar con esa energía o con esa llama interior. Una vez que hemos conectado lo aterrizamos, pero primero el primer paso es ver qué me hace a mí vibrar, cómo yo puedo soñar, cómo me gustaría a mí ir construyendo un nuevo futuro. Y ese nuevo futuro, además, le debemos de pensar o lo vamos a pensar de una manera siempre positiva. Eso que a mí me hace vibrar de positivo, no decir lo que me cabrea es esto, ya lo sabemos, pero a mí me apetece es esto. Y es darte el permiso, darte la libertad, es recuperar esa parte de niño o niña que todos tenemos dentro. Dejarnos de ser tan serios, tan solemnes y empezar a disfrutar con nuestras torpezas a veces, nuestras fragilidades, vulnerabilidades, también con esa parte de niño o niña y por supuesto con nuestra grandeza. Pero lo primero es parar esa mente, con las estrategias que utilicemos para ser muy, muy sinceros con nosotros mismos y decir, esto es lo que a mí me hace vibrar. Segundo punto, explorar
lanzar dados y localizar tu 6. ¿Qué significa esto? Mira, hay personas que cuando, a veces en estrategias de coaching, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Yo estas preguntas, me acuerdo, yo empecé en el mundo del coaching en el año 2003, ahí es cuando publiqué mi primer libro sobre estos temas. Y claro, haces estrategias de estas y yo sinceramente confieso que muchas veces cuando te dicen ¿cómo te ves de aquí a 5 años? O ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Yo a veces no lo sé, digo, sí que no lo sé, lo voy descubriendo. Cuando no tienes claro qué es lo que quieres en tu vida, ¿qué hay que hacer? Jugar con la vida. ¿Cómo se juega con la vida? Voy interaccionando y voy viendo qué ocurre. Voy probando y voy viendo qué ocurre. Oye, a mí esto de la cocina me gustaría, a ver qué ocurre. Bueno, si se te quema todo, a ver, ahí es una interacción interesante, ¿no? Pero vas jugando, vas probando con ella, porque desde casa, encerrados, dándole vueltas a la cabeza, no van a surgir las ideas. Las ideas surgen cuando estamos en la interacción con la vida. Esta empresa la conocemos, ¿verdad? Airbnb. Si no la conocéis, apuntarla. Fantástica para irse. Bueno, está más ahora con todos los temas de fiscalidad, está en toda la prensa, vamos. Bueno, Airbnb es una compañía fundada por 2 chavales, que luego se unió un tercero, en la que estos chavales intentaron montar empresas y tuvieron 14 fracasos, uno tras otro, y no había manera, porque ellos querían tener una empresa por internet, pero no sabían cómo hacerlo. Y hicieron una cosa curiosa. Hubo un congreso en San Francisco, un congreso de estos políticos, y venía mucha gente a San Francisco, y ellos se dieron cuenta que las plazas hoteleras estaban completamente cubiertas. Y había gente que quería viajar a San Francisco. Y entonces ellos hicieron con un colchón de aire, lo hincharon y lo ofrecieron. ¿Quién quiere dormir en el colchón de aire de mi casa? Entonces ofrecían colchón de aire y desayuno, breakfast. Así que, y tuvieron un éxito tremendo con su colchón de aire. Así que con esto nace Airbnb, aire y breakfast. Es una empresa dedicada al alquiler, donde cualquiera de nosotros podemos poner nuestra casa en alquiler para alquilar la casa entera, alquilar una habitación o lo que sea. Pero que es interesante, estos caballeros ahora mismo son de los chavales más ricos del mundo, menores de 40 años. Y consiguieron crear una empresa, como dicen ellos, después de mucho trabajo, mucho sufrimiento, incluso llegan a decir nos costó muchísimo, pero sobre todo la solución no la teníamos de partida, la solución surgió cuando íbamos leyendo la vida e íbamos interaccionando con ella. Por lo tanto, es como si tuviéramos muchos dados en nuestras manos, esta opción, esta otra. Echa los dados y ves cuál es tu 6. Tu 6 es aquel que ves que está funcionando, que vibra, y ese síguelo, porque a priori no tenemos la solución a nuestros problemas. La solución viene cuando la interaccionamos con la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, segundo punto, explorar, lanzar dados y localizar tu 6. Tercero, antes Mario lo decía, aprende a decir no. Mirad, a veces nos quejamos, en España somos muy tendentes a la queja muchas veces, y nos quejamos porque todo tiene beneficios ocultos. Todo cuanto hacemos tiene un beneficio oculto, aunque no nos demos cuenta. Mirad, esto es un ejemplo clarísimo. Una ONG española de ingenieros dicen, oye, mira, vamos a un pueblito en África donde las mujeres tienen que andar 1 kilómetro para coger agua y luego tienen que volver ese kilómetro, pues vamos a hacer una fuente en medio del pueblito para que no tengan que andar tanto tiempo y que sea más cómoda la vida. Total, que hacen todos los estudios de ingeniería, etcétera, etcétera, inversión, no sé qué, y tienen ahí la fuente. El primer día las mujeres van, tal, segundo también, pero ya el tercero, el cuarto dejan de ir y se vuelven a ir al río. Los ingenieros empiezan a estudiar, será un tema del agua, el sabor del agua, nos habremos equivocado, no sé qué. ¿Sabéis por qué no iban las mujeres? ¿Por qué? ¿Se dieron cuenta? Porque era el momento en el que las mujeres iban solas hablando de sus cosas y no tenían a los hombres observándolas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que muchas veces no nos damos cuenta que para cambiar algo necesitamos decir no a otras cosas. Hay algo que se llaman los beneficios ocultos, las lealtades ocultas. Las lealtades ocultas, antes hablábamos del tema de los padres, pero hay muchas otras. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando me gusta estar en esta situación como tremenda, dolorosa? Yo siempre estoy en la queja, constante en la queja. ¿Qué beneficio oculto hay? Ser el centro de atención. Ser el centro de atención. Por lo tanto, hasta que no digamos no a ser el centro de atención y empecemos a ser centro de atención porque seamos simpáticos, más divertidos o por lo que sea, no vamos a soltarlo. Por lo tanto, tener determinación significa soltar el no, dar no, soltar todo aquello que nos pesa en sentido contrario. ¿De acuerdo? Ese es el tercer punto. Cuarto punto.
dejarnos el síndrome de la Z del lado. Juzgar, fíjate qué mal va todo, fíjate el mundo. A ver, un rato de conversaciones de esta nos viene a todos muy bien. Este es el momento, ¿verdad?, en el que entras en el ascensor de algún sitio, todo el mundo empieza a quejarse, pues un rato nos entregamos a la causa de la queja, un rato está bien, pero un rato. ¿Por qué? Porque cuanto más juzguemos, ¿qué nos pasa? Que nos estamos minando internamente. Mirad, la vida es lo que es lo que es. Estaríamos mejor quizás si a lo mejor hubiera bonanzas, etcétera, etcétera, pero estamos en el mejor momento de la vida, porque ahora nuestros problemas pueden ser temas a veces económicos, pero no son problemas ni de pestes ni de guerras profundas, al menos en esta parte del mundo. Por lo tanto, dejemos de juzgar y empecemos a observarlo de una manera amable. Quitemos el síndrome de la Z, que significa pasar de juzgar a pasar a jugar. Atrevémonos a jugar, que la búsqueda de trabajo sea un juego serio, pero un juego porque nos divierte, porque disfrutemos, porque estoy aprendiendo. Esto es muy difícil cuando te encuentras de una forma constante los temas de frustración, pero hasta que no le introduzcas la parte del sentido del humor, la parte del juego, va a ser muy difícil que no consigamos de alguna manera quitarnos esa emoción de frustración que a veces tanto nos pesa. Por lo tanto, el cuarto punto es este. Quinto, apóyate en tus fortalezas, en lo que eres bueno y en lo que te puedes convertir en excelente. Yo cuando estudié en la Universidad de UCLA, en UCLA, hace ya unos cuantos años, estudié comportamiento organizativo. Y bueno, pues nada, vino el profesor, yo me puse en primera fila por aquello de entender el inglés bien, ¿verdad? Y entonces llega el profesor, nada, se presenta, tal. Era una escuela, es una universidad pública, había más de 100 personas en clase y dice el profesor una frase fantástica y dijo: señores, todos los que estáis aquí tenéis un 10, lo que hay que hacer es no perderlo. Y yo pensé, he entendido mal el inglés. Dijo pero bueno, para el caso es un 10 para nosotros. Y dijo, no, ha dicho un 10. Claro, tú imagínate cómo vas a la asignatura, como una moto, si tengo un 10, es que tengo un 10. Voy a seguir con el 10. Claro, si tú vas en plan, fíjate qué mal voy, a ver si llego al 5, es donde donde se mina. Por eso la educación, hay que poner foco, también como padres, en las fortalezas, en lo que eres bueno, porque eres de mejora, vamos a tener todos, pero conviértete en lo excelente. Y si tú vas a buscar trabajo, ánclate en lo que te da seguridad, en tu fortaleza, que no en lo que no se te da bien, que ya lo sabemos, que todos tenemos algo. Si no, sería muy aburrida la vida, ¿verdad? Por lo tanto, anclémonos en nuestras fortalezas. Sexto punto, busca spa personales. ¿Qué significa el spa personal? Mirar, cuando parece que hay momentos que todo se te cae encima, joder, todo, de verdad, el mundo laboral, el mundo familiar, el no sé qué, toda esta presión que a veces tenemos en nuestra vida, que a veces los tenemos, ¿qué necesitamos? Encontrar espacios de spa, es decir, encontrar espacios de intimidad en la que tú te encuentres bien. ¿Y eso qué puede ser? Spa puede ser un momento de una meditación, una relajación, puede ser darse una vuelta, puede ser escaparse a algún sitio aunque sea cerquita o tener conversaciones que nos animen. De alguna manera, cuanto peor estás, más hay que cuidarte, más tienes que cuidarte. ¿Y cómo te cuidas? Te cuidas con recursos, te buscas los recursos. A mí estar con estas personas me encanta. Yo tengo un amigo que es mi amigo Fernando. Oye, cuando me va fatal la vida, le llamo a Fernando. Le digo, Fernando, tenemos que quedar. Y entonces nos reímos y de verdad, cualquier desastre lo transformamos en algo realmente divertidísimo. Cualquier proceso, hasta cuando decía yo lo de mi despido, fíjate, es todo procesos y lo que tiene que ver es con encontrar esa parte de humor. No significa negar la tristeza, no significa negar la frustración, significa darle el espacio necesario, sin más. No alimentarlo necesariamente, pero para eso tenemos que necesitar recursos, gente que nos ayude, personas que nos hagan recordar, nos muestren ese espejo, esa fuerza que tenemos dentro, o también escaparnos a lugares que para nosotros sean mágicos, pero en definitiva recurrir a los spa personal. Y por último y definitivo, creer en uno mismo. Creer en uno mismo significa, a pesar de caernos muchas veces, levantarnos una más. Y para ello me gustaría concluir con un pequeño cuento, que es un cuento cherokee. Es un cuento cherokee que es un cuento de estos lugares donde nos podemos imaginar, de las praderas americanas, donde está un abuelo que está con sus nietos en esas noches y les dice, mirad, dentro de mí hay 2 lobos que se están peleando.
Dice, un lobo representa el no puedes, no lo vas a conseguir, ¿para qué? Si todo va mal. Es el lobo del miedo, el de no atreverse. Dice, y luego está el otro lobo. Dice, el lobo de tú puedes conseguirlo. Lucha es el lobo de la confianza, del amor, de la determinación, diríamos. Dice, y los dos están peleando. Y les dice a los nietos, ¿cuál creéis que va a ganar? Y dice, ¿cuál abuelo? Dice, aquel al que yo decida alimentar. Y eso es lo bonito, porque mirar, en situaciones difíciles que vamos a vivir todos, tenemos siempre que decidir si alimentamos y alimentamos la tristeza, la frustración, el miedo, o alimentamos nuestra grandeza, la fuerza, la grandeza, el amor, la conexión profunda con esa llama interior. Y eso depende de la decisión de cada uno. Porque ¿sabéis dónde está el auténtico éxito? El éxito está en este número, en n+1, que significa que yo me podré caer n veces, pero me levanto una más. Me levanto una más. A lo mejor no haciendo distinto, sino haciendo cosas mucho más grandes, porque tengo la capacidad de reinventarme y de salir adelante. Y estas son las 7 claves, señores, 7 claves que podemos aplicar en cualquier parte de nuestra vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Reconocer lo que nos hace vibrar, explorar, lanzar dados, aprender a decir no a aquello que nos lastra, disfrutar aprendiendo, apoyarte en tus fortalezas y buscar tu spa personal y creer en el 1+1. En definitiva, y ya para concluir, Peter Drucker, autor absolutamente maravilloso del mundo de la empresa, con 76 años de edad, él tiene 30 y tantos libros escritos. A sus 76 años de edad le hicieron una entrevista y le preguntaron, señor Drucker, ¿cuál es el mejor libro que usted ha escrito? Y Peter Drucker dijo una respuesta maravillosa, el que está por escribir. ¿Cuál es la mejor vida que vamos a tener? La que vamos a escribir. Y eso depende de cada uno de nosotros, de nuestra determinación y del deseo genuino que nos hace vibrar por dentro. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Cuando cambia la mirada, cambian las oportunidades. Sí. Empiezan a aparecer oportunidades. Muchísimas gracias por María. Aportarnos tanto. Muchas gracias. Bienvenida. Me gustaría... ¿Terminamos con un pequeño ejercicio? Sí. Terminamos con un ejercicio, porque no se nos olvide, si os parece, algo que se nos olvida muchas veces. ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie? A mí una vez me dice uno, esto parece una misa. Digo, ya, bueno. Que si no, estar siempre sentado, ¿verdad? Bueno, oye, estiramos la mano y trabajo bien hecho. Un poquito de cariño que nos viene a todos bien. Muchas gracias. Ya me bajo, pues, sin matarme.